Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la videotutoría de programación, ya noviembre, hoy jueves 23. Bueno, tengo el chat activado, aunque a lo mejor me puede despistar por si queréis hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Buenas tardes, Néstor, Mohamed, Lorenzo y Constantin, ¿de acuerdo? Voy a acabar de repasar dentro de lo que es el bloque o el tema proyecto 2, pues algunas de las lecciones que tenemos aquí. A darles un vistazo a los aspectos más importantes porque, digamos, van a ser útiles para acabar de saber o intentar cómo terminar los proyectos que nos quedan por delante de aquí, digamos, a Navidad, que son el proyecto 4 y el proyecto 5. ¿De acuerdo? El proyecto 4 ya lo comentamos, algunos incluso habéis entregado el proyecto 3 y ya habéis avanzado el proyecto 4. Bueno, muy bien, ningún problema, perfecto. Después está el proyecto 5, que ya comentaré la semana próxima, un poco ya con la intención a finales de noviembre de de estructurar y plantear, de acuerdo, cómo vamos a terminar este bloque antes de Navidad y cuál será, de acuerdo, la perspectiva de cara a después de Navidad, teniendo en cuenta pues que la semana del 15 tenemos, entre comillas, lo que se llama el examen de programación, ¿eh? Hablaré de ello sobre todo la próxima semana. Hoy de momento pues vamos a echar un vistazo a tres aspectos para terminar las cuestiones más relevantes de este bloque, que es la lección 15, comunicando ventanas, la lección 16, imágenes, y volveremos a hablar un poco de excepciones, aunque no profundamente, pero para ir familiarizándose con ellas y empezarlas a utilizar de alguna manera. Y daremos un último repaso al uso de for y arrays, y también algún tipo de método, como es el método random, que nos podrá ser relativamente útil en un futuro. Bien, vamos con comunicando ventanas, como siempre echando un vistazo pues a mi código, que ya sabéis que tenéis disponible en mi cuenta de GitHub y lo podéis consultar, aprovechar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, veamos aquí primero de qué se trata, un poco la estructura del código y cuál es la intención de lo que se quiere ilustrar en esta lección. Como veis, tenemos un código, pues el proyecto se llama Comunicando Ventanas, pues que ya estoy empezando a estructurar, de acuerdo, y a modularizar y a separar en diferentes clases diferentes cosas y colocándolas en diferentes paquetes, para ir acostumbrándose ya a ir separando, modularizando y estructurando el código y que no todo sea una especie de montón seguido entre sí. Tengo el paquete por defecto que se crea siempre cuando creo un proyecto de Java, donde he puesto una clase que pues ya he llamado principal. Ya he llamado principal porque esta clase principal, digamos, que será el punto de entrada y de lanzamiento del programa. La he dejado ya bastante pelada. La he dejado bastante pelada y básicamente, como veis, el fundamento de la clase principal es mantener solo el main. Mantener solo el main como punto de entrada y ejecución del programa. Después he creado un paquete que se llama ventanas y como veis he importado aquí las clases del paquete ventanas donde he puesto dos ventanas. Una ventana que es la que llamo login. Voy a abrirla, relativamente sencilla. Como veis tiene dos botones, uno que llamo cerrar y otro que llamo ventana principal. Y otra ventana que llamo ventana principal. Vale. ¿Qué se pretende ilustrar con este ejemplo? Lo siguiente, vamos a ejecutar principal, a ver si arranca, y como veis, cuando yo arranco el programa, cuando entro en el main, lo primero que me hace es ejecutar la ventana login. La ventana principal no aparece por ningún sitio. Lo que se pretende ilustrar en este programa es una manera de, a partir de una primera ventana, ¿de acuerdo?, lanzar una segunda ventana cerrando la primera. ¿Cuál es la idea de esto? En conjunción con ese proyecto que iremos elaborando, que es el del juego y del que vamos haciendo de momento determinadas cosas. La idea es la siguiente. La idea es que cuando yo ejecute el juego, primero me aparezca una ventana que puedo llamar login, inscripción, perfil, como quiera, cuya finalidad sea
incorporar los datos del jugador, nombre, apellidos, edad, nombre, apellidos, edad, ¿de acuerdo? Un poco, esto está en el proyecto 4 que ya comentamos, un botón que sea jugar, o como queráis llamar, y en todo caso un campo de texto, como veis ya algunos hechos avanzando al proyecto 4, donde me vaya dando mensajes, de manera que si no pongo datos, los pongo mal, no los pongo bien, me falta alguno, me diga, cuidado, no puedes hacer nada hasta que no completes los datos. Bueno, pues la idea es tener una primera ventana, que será la ventana login, de manera que si yo coloco todos los datos completamente y le doy a jugar, aprieto el botón, esta ventana desaparece y aparezca una nueva ventana, ¿de acuerdo? Que sea el juego. Una nueva ventana, un nuevo JFrame, donde iremos implementaremos poco a poco ese juego, ese Mad Dice, ¿de acuerdo? Que es el objetivo un poco del proyecto final. Esta es la idea. Bueno, simplemente dejo aquí. Yo abro una ventana que llamo login. Aquí ya aprovecharé lo que vaya haciendo para meter pues la captura de datos del jugador. Y cuando te diga ventana principal, ¡pam!, desaparece esa ventana y aparece la ventana principal o la ventana de juego, donde pues ya me preocuparé en su momento de ir implementando el juego poco a poco. También como ejemplo, en principal, ejecuto, pues he puesto otro botón cuya misión es cerrar la ventana y simplemente cierro y no me deja pasar a la ventana de juego. Veamos un poco la estructura del programa. La estructura del programa. La clase principal, bueno, pues está ahí pelada con su main. Tiene el main y veamos qué hago. Primero, declaro las dos ventanas. Declaro y creo dos objetos. Un objeto que será la ventana principal y otro objeto que será login. Las dos ventanas que voy a crear. Y como veis, hago lo siguiente. Introduzco una novedad que está aquí. Y es que la ventana login, que es la primera ventana que saldrá, le paso como referencia el objeto creado ventana principal. Es decir, la ventana login, cuando yo ejecute el juego, yo ya creo el objeto correspondiente a la ventana login y el objeto correspondiente a la ventana principal. La primera que saldrá, que veremos, será la ventana login. Y la segunda que quiero ver es la ventana principal. Por lo tanto, como desde login tengo que pasar a ventana principal, a login ya le paso como referencia ventana principal. Se mostrará login, pero login, la clase login la ejecuto y ya le paso diciendo, cuidado, que de ti saltaría una cosa que se llama ventana principal que ya he creado, ya existe ese objeto. Y en el momento determinado, cuando pulse el botón, diré, ahora muéstrame la ventana principal. ¿De acuerdo? Digamos que esta es la novedad. Cuando creamos un objeto a través de un constructor, hasta ahora lo habíamos creado siempre, normalmente, de esta manera. Paréntesis, sin nada. Pero podemos. Recordad que el constructor de una clase es un método más, una función más. Es una función especial, cuya misión es generar un objeto de esa clase y asignarle el espacio de memoria correspondiente. Pero como cualquier función o método, mejor dicho, yo le puedo pasar variables, datos, para que los tenga en cuenta en su construcción. ¿Está claro? ¿Hasta ahora? ¿De acuerdo? Esta es la primera diferencia importante. ¿Alguna pregunta? Estoy viendo el chat. Bueno, vosotros también. A ver, Constantin, en las opciones se le puede indicar que aparezca en el mismo sitio que la ventana anterior para que nos salga en otra esquina de la pantalla. Pues la verdad, en estos momentos pienso que no. Pienso que no.
porque ya lo que hace es ejecutar el ordenador y distribuirlo. De hecho, a lo mejor en cada ordenador nos aparece en un sitio. ¿Vale? Ese aspecto no lo tengo claro. Pienso que no. De todas formas, miraré. Lo miro y si encuentro alguna respuesta clara te la digo. Recuérdame, Constantín, me envías un mensaje y lo dejo como pendiente. A ver, Lorenzo. No me lo había planteado. Sí, lo estaba pensando, pero no lo tengo claro. ¿De acuerdo? Las dimensiones se pueden establecer siempre a través del Windows Builder cuando tú la creas. Y creo que debe de haber algún método asociado para generar una posición dentro de pantalla. Pero lo buscaré. ¿Vale? Vale. Hecho esto, he creado ventana principal, he creado login y le digo con el método setVisible, un método asociado a la clase JFrame, que el login lo haga visible. SetVisible true. En estos momentos, cuando se ejecuta el main, aquí ya tenemos creadas los dos JFrame, los dos objetos. Los tenemos creados y tienen guardados su posición de memoria. Pero le digo que solo me muestre la ventana login. ¿De acuerdo? Si aquí hiciese, por ejemplo, ventana principal set visible true, me mostraría las dos, porque ya las tengo creadas. Pero no quiero que me lo haga. Quiero que solo me muestre la ventana login. Me muestra la ventana login y echemos un vistazo a la ventana login. En su diseño gráfico, de momento, pues lo único que he hecho es tener un JFrame y poner dos botones. Dos botones con su correspondiente listener, por defecto de botón, ¿de acuerdo? Que uno lo que me hará será cerrar y otro pasar a ventana principal. Echemos un vistazo al código. Bien, botón cerrar. El botón cerrar, tenemos el Action Listener, el que por defecto podemos instalar simplemente pulsando dos veces el botón. Recordad, si yo coloco un botón, lo tengo aquí, y quiero asociarle un Listener, simplemente pulso dos veces, ¿de acuerdo? Y automáticamente me asocia el Listener por defecto de ese botón, ¿vale? No queremos ese botón, lo quitamos. Botón cerrar. Botón cerrar, el listener, y lo que hace es cerrarme la ventana. Aquí a la ventana le he llamado referencia. A ver, cuidado, no habíamos dicho que esta era la ventana login, ¿por qué aparece llamada como referencia? Este referencia es el objeto que habíamos llamado ventana login. ¿Cómo lo habíamos llamado? Lo habíamos llamado login. Este es el objeto login, mi ventana login. Y le estoy diciendo dispose. Dispose es un método de JFrame que lo que me hace es cerrar esa ventana. Pero, ¿por qué no lo he llamado login? ¿Por qué no he dicho login.dispose? Como veis, si yo pongo login.dispose, si yo le digo cierra la ventana login, me da un error. Dice, no sé qué es login. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? ¿De acuerdo? ¿Por qué no sé qué es login para cerrarla si estoy en la clase login? Y he creado un objeto login. Y dices, hombre, es que a lo mejor no sé cuál login es. ¿Y si pruebo con this?
continúa dándome un error. Dice, el método dispose no está definido para el tipo acción listener. Pues tampoco me funciona. ¿Por qué? Porque aquí, de acuerdo, bet, que aquí lanzo una acción listener, que aquí me aparece en paréntesis, ¿qué me está diciendo? Aquí dentro, y aquí he lanzado un método, digamos que estoy lanzando un nuevo objeto. Es decir, yo he creado el botón, al botón le he asociado un listener, y dentro de ese listener hago cosas. Y en cierta manera, si yo pongo tis o yo pongo login, no sabe lo que le estoy diciendo porque aquí dentro no veo, no localizo quién es login o quién es dispose o quién es tis. Si pienso que de esta manera lo soluciono. No lo encuentro, no lo veo, no tengo visibilidad, acceso al objeto de la ventana login, de ninguna de las maneras. No lo puedo ver. En cierta manera me he metido, aunque parezca que todo esté en el mismo código, dentro de un objeto diferente que lo que está es manipulando el listener del botón. Y no puede ver, acceder a esto. Por eso aparece aquí esto que se llama referencia. ¿Cuál es el truco? Y es la parte más importante. El truco es lo siguiente. Yo tengo mi clase login, que generará mi ventana login, que extiende JFrame, tengo su JPanel, su string, y aquí hago esto. Digo private login referencia. Referencia es una etiqueta que la declaro del tipo login. Es decir, es una especie de truco según el cual a todo lo que sea de la clase login, yo le asocio la etiqueta referencia aquí. La asocio aquí al principio, en las declaraciones de los atributos de la clase. Es una especie de truco según el cual uno de los atributos de la clase es una referencia al propio objeto de la clase. ¿Por qué? Porque de esta manera, como yo declaro referencia aquí arriba, al principio de la clase, la etiqueta referencia ya es visible a todo el resto de la clase. Y si yo le pongo aquí referencia, no me da ningún error, porque yo esto, desde aquí, puedo ver esto y sé lo que es. Pero no puedo ver esto, porque es la declaración de la clase. Este es el truquillo. ¿Y después qué hago? Pues declaro otro atributo que es ventana principal, del tipo ventana principal. ¿Por qué? Porque el constructor de la clase login va a manipular el objeto de la otra ventana. Vayamos al constructor. Aquí tengo el constructor. El método constructor me genera el objeto login cuando lo llamo. Y le paso como dato la ventana principal. Oye, ventana login, tú vas a manipular, ¿de acuerdo?, la ventana principal. Hasta aquí esto lo que hace es construir el JFrame por defecto. Pam, 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 el layout. Le pongo un nombre al botón. Bueno, esto es un ejemplo de uso de tis. Ya hemos visto en otros ejemplos. Viene lo más interesante. Dentro del constructor hago referencia igual a tis. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que lo que yo he llamado referencia, que es de la clase login, será precisamente el objeto creado por el constructor. Repito el argumento. Tengo la clase login. Creo un atributo de la clase login que declaro del tipo login y llamo referencia. Y dentro del constructor asigno, de acuerdo a referencia, el objeto de la clase login que me crea el constructor. En orden inverso, cuando yo llamo al constructor, me crea una ventana login, tis.
el objeto que he creado. Este objeto, digo que será el mismo que referencia. No es que cree otro objeto que se llama referencia, sino que le doy varios nombres. Y referencia, que está aquí arriba, es un atributo de la clase. Y referencia es visible a toda la clase, incluyendo aquí dentro. De manera que cada vez que yo diga referencia, voy aquí y me dice, referencias de la clase login, y además referencia es lo mismo que el objeto que tú has creado en login. Y lo puedo ver. Después hago otra cosa. A mí me interesa también que ventana principal sea visible para toda la clase y la pueda manipular. Por eso la declaro aquí. Pero tengo que asociar mi ventana principal a la que le he pasado como referencia login. Y lo hago aquí. De esta manera, la referencia o el objeto que yo le paso al constructor de login, que es ventana principal, que solo sería visible dentro del constructor, la asocio al atributo ventana principal y ya es visible para toda la clase. Haga lo que haga con ella. ¿De acuerdo? A ver, Lorenzo, ¿queda claro o vuelvo a explicarlo? Perfecto. Es por una cuestión de visibilidad. Es una cuestión de visibilidad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más al respecto? Bien. Digamos que este es el truquito para hacerlo. Cuando yo voy aquí y digo referencia dispose, dice, ¿qué es referencia? Referencia es esto. Lo puedo ver. Perfecto. Referencia es un objeto de la clase login, que además yo he asignado a la ventana login que me ha creado el constructor. Continuamos. ¿Qué hace el botón ventana principal? Ventana principal lo que me hace es hacer visible ventana principal. Como veis, dice ventana principal, set visible true, hazme visible ventana principal. Me hace visible ventana principal y dice, ventana principal, ¿qué es ventana principal? Ventana principal es esto, sé lo que es porque lo puedo ver. Me lo has declarado al principio de la clase. Es un objeto del tipo ventana principal. ¿Qué objeto? El que tú me has pasado por referencia a través del constructor login y que me has asociado en esta línea. Si yo no hubiese hecho esto, ¿de acuerdo? Aquí, ventana principal, no sabría para nada que me estoy haciendo, que se refiere a el objeto que yo le he pasado al constructor login. No lo sabría. Y aquí no me da un error porque está declarado, pero cuando intentase hacer, ¿de acuerdo? V principal set visible, me daría un error en tiempo de ejecución, diría, no sé qué hacer visible, ¿vale? Tú me has declarado un atributo que sé cuál es, pero no sé cuál es el objeto de ese atributo, porque no me lo has asignado y lo he asignado aquí. De manera que cuando hago esto, cuando aprieto el botón ventana principal, me hace visible la ventana principal y aquí puede saber lo que es, primero porque la he definido aquí y además encuentra el objeto correspondiente porque lo he asignado aquí y lo que me hace es hacer visible, ocultarme la ventana referencia, que vuelvo a llamar referencia por el mismo motivo que antes. Daros cuenta que puedo optar por hacer set visible false o podría hacer referencia dispose. Ambas opciones serían posibles. ¿Cuál es la diferencia? Esto me destruye la ventana referencia.
no me permite, si digo, bueno, y ahora estoy estructurando el juego y quiero desde la ventana de juego cerrar el juego y que me vuelva a la ventana de login por si quiere entrar un nuevo jugador. En este caso sería posible. La ventana de login no desaparece, está oculta. Y la podría hacer visible de nuevo haciendo set visible true. Si hago esto, referencia dispose, destruyo la ventana login y no podría volver a ella. Son dos opciones válidas. La diferencia es que una me la hace invisible y me permite recuperarla, haciendo otra vez set visible true, y dispose lo que me hace es destruir ese objeto, borrarlo de memoria y no podría volver a él. Pasaría de la ventana login a la ventana del juego y destruiría el objeto, lo borraría de memoria, no lo borraría literalmente, pero perdería, de acuerdo, en la ejecución del programa, el acceso a ese objeto porque lo habría destruido. ¿Vale? A ver. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo manipular desde una ventana a otra, haciendo que una desaparezca o se haga invisible y que se me abra otra? ¿Ninguna pregunta? Estoy viendo el chat, como vosotros. Vale, de acuerdo. Digamos que esta sería la parte más importante de lo que quería comentar hoy. A partir de ahí, algunas cosas más. ¿Cómo poner imágenes en un programa? Tenéis la lección 16, imágenes. Veamos la estructura. Tengo la clase por defecto, el paquete por defecto que se crea. Bueno, he puesto simplemente un programa imágenes que tiene el correspondiente main y veamos cómo está diseñado. Esto es una etiqueta, tal cual. No tiene nada, es un JLabel. Imaginaos que quisiese poner otra imagen. Pues podría poner otro JLabel y lo coloco aquí. Esto es un JLabel. JLabel le puedo poner un texto, si me parece, pero no, a lo mejor le puedo poner ninguno. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Utilizo el JLabel en vez de para poner un texto, como veis parece que no está, pero está ahí, para poner una imagen. La manera de hacerlo. Me creo una carpeta imágenes. Esto es una carpeta imágenes donde pongo una imagen, un PNG, un JPG, etcétera, etcétera, etcétera. Pues simplemente voy a src. Si quiero crear una carpeta, vaya hombre, no me funciona ahora el hago new y le digo que sea un folder. ¿De acuerdo? Y le pongo pues imágenes 2. En fin, me ha creado otra carpeta imágenes 2. Y aquí podría colocar la imagen que quisiese, simplemente copiándola y pegándola o arrastrándola. Copio, pego. ¿De acuerdo? Está dando un error porque he puesto la misma, pero el esquema es el mismo. Lo tenéis también la explicación correspondiente en, en la ejecución del programa. Si lo vemos, me voy a mi carpeta Java Project, tengo tantas, aquí está. Me voy a mi hit, me voy a mi lección imágenes, ¿de acuerdo? Me voy a mi src, tengo la carpeta imágenes y aquí tengo la imagen de dado, aquí tengo imágenes 2, tengo la imagen de dado, ¿de acuerdo?
Pues me voy a imágenes 2 y si quiero cambiar el nombre, le cambio el nombre. Dado 2, como quiera, o aquí arrastro y copio y pego otra imagen. Simplemente es, como veis, una carpeta. Una carpeta donde he colocado imágenes. ¿Vale? La tengo aquí. Vale. Voy a quitarla porque me está molestando, porque ya tenía una carpeta de imágenes. Delete. Vale, no me deja. Bueno, a ver. Ahora. Tengo la carpeta con mis imágenes. ¿Cómo le digo que me coloque en el JLabel la imagen? Veamos la estructura del programa. Esta es la orden que me pone el método. Hay un método asociado a JLabel y a otros componentes gráficos que podemos ver en Design, pero utilizamos el JLabel, que se llama setIcon. Cógeme el label etiqueta y mete un setIcon, mete un icono que es imagen. Méteme una imagen en ese label. Aquí tenéis la explicación. Ahora bien, dice aquí, la imagen que yo pongo tiene que ser del tipo ImageIcon. Tiene que ser un icon. No es un JPG, no es algo. Es decir, si aquí si yo pusiese la imagen dado.jpg, me daría un error. Si yo le indicase el camino, ponme esta imagen y le indico el path name para que me encuentre la imagen. Le pongo aquí el path name de la imagen y ponme dado JPG. Imaginaros que aquí pusiese en setIcon le dijese, pues nada, búscame la imagen que está le pongo todo el path name para que la encuentre en mi ordenador, dado.jpg. Colócame esa imagen, JPG. Me diría, un error, lo que me estás diciendo no es un objeto de la clase que yo necesito para colocar una imagen. Yo necesito, para el método setIcon, que me pases un objeto del tipo ImageIcon. ¿Cómo lo consigo? Pues mirad, hay una clase, está aquí. A ver, no me parece. Hay una clase asociada a todo el paquete de Swing, paquete gráfico, que se llama ImageIcon, cuyo constructor es ImageIcon. Eso me coge una imagen y me crea un objeto de esta clase que sí que puedo colocar con el método setIcon en un label, en este caso. ¿Qué me hace esto? Me dice, llamo al constructor de ImageIcon y le digo, oye, cógeme una imagen JPG, cógeme la imagen JPG que se llama dado JPG, cógeme esa imagen, métemela, porque tú sabes, como un objeto ImageIcon, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la definición, es de la clase Swing. Es una implementación de un interface que crea icons desde imágenes. Las imágenes son creadas dándoles el URL, la dirección donde puede encontrar la imagen. Coge la imagen, crea el icon, crea ese objeto que yo puedo colocar después en el label etiqueta. Como veis, es simplemente esto, saber que existe y decir, créame una imagen ImageIcon a partir de la imagen que yo te doy. Y le tengo que decir dónde está la imagen. Una manera de decirle dónde está la imagen es darle el path name.
Pero claro, el path_name lo tendría que dar de forma absoluta. Si muevo el programa me daría error. Si paso el programa a otro sitio me daría error. Porque obviamente yo ¿dónde tengo mi imagen? Yo tengo mi imagen en mi carpeta Java Project, dentro de Git, dentro de imágenes, dentro de src, dentro de la carpeta imágenes. Yo lo tengo en este path_name. Pero vosotros lo podéis tener en otro sitio. No, pues yo he creado mi carpeta Java Project en otro sitio. Mira, te paso el programa para que lo ejecutes. ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro la imagen? Pues bien, esto es... Perdón. A ver dónde lo tengo. Aquí. Esta es una manera de decirle dónde está y que esa manera de decirle dónde está me sea válida donde coloque en mi ordenador particular la imagen o donde se la coloque el usuario a la cual le he enviado el programa o se lo coloque donde sea. Tiene dos métodos. Uno que es el método getClass. ¿Qué le estoy diciendo con getClass? Devuelve la clase en tiempo de ejecución correspondiente a este objeto. Devuelve el objeto asociado a toda la clase que se está ejecutando. Es decir, en pocas palabras, cuando yo digo getClass, le estoy diciendo, vete aquí, vete a mi proyecto imágenes. Es aquí donde vas a encontrar la imagen. ¿Y dónde estará eso? En mi ordenador está en un sitio, en tu ordenador en otro sitio, cuando le pase el programa a mi compañero estará en otro sitio, pero este getClass, ¿de acuerdo? Me dice, permite que yo le diga, te vas aquí. Y dentro de aquí, en la carpeta imágenes, encontrarás dado. Coge esa imagen, getResource, transfórmala en un objeto ImageIcon que llamo imagen, que podré colocar después en mi label etiqueta. ¿De acuerdo? Y de esta forma no perdemos la referencia de dónde puede estar la imagen independientemente de donde cada uno de vosotros o a quien le pase el programa o lo que sea, coloque esa imagen en su path_name absoluto en su ordenador. Porque le estoy diciendo, oye, la imagen la vas a encontrar dentro de mi proyecto de la clase, de todas las clases que he creado a partir de aquí en mi proyecto imágenes. Con getClass voy aquí, le digo, coge el recurso que encontrarás dentro de la carpeta imágenes y que se llama dado JPG. ¿De acuerdo? A ver. ¿Queda claro esto? Constantín, Lorenzo, Mohamed y Néstor, ¿alguna pregunta? Perfecto. Bien. Néstor. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, llevamos ya más de media hora. Vamos a ir terminando con lo último que quería mostrar, de lo cual pues creo que ya comenté. Uno es, pues una estructura de control y la otra una estructura de datos de bastante uso. Una es el for. Cierro esto. No. El for, el bucle de toda la vida. Desde i igual a 0. Desde 0 a 9, hazme 9 veces algo. Esa es la idea de un bucle for. Desde 0 a 9, de 1 en 1, hazme 9 veces, 10 veces algo, perdón. Cuidado porque por defecto los bucles suelen siempre empezar por 0. Igual que el orden de los arrays. Cuidado porque normalmente, en general, casi todos los lenguajes de programación, muchas veces cuando se empiezan a contar elementos, no se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, sino 0, 1, 2, 3, 4, 5.
creo que es comprensible, dice, para el número entero i que va desde 0 hasta 9, i menor que 10, y incrementando i de 1 en 1, i plus plus, también le podría decir i igual a i más 1. Empieza en 0, continúa en 1, perdón. También lo admitiría. Esto me recuerda a C, aquellos años jóvenes. Desde i igual a 0 hasta i igual a 9, de 1 en 1, i igual a 0, i igual a 0 más 1, 1 igual más 1. ¿Vale? Sácame por consola el número i. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Para el entero i, que va desde 10 hasta 1, i mayor que 0, ¿de acuerdo? Pero ves hacia atrás de 2 en 2, i igual a i menos 2, 10, 8, 6. Si quisiese ir hacia atrás de 1 en 1, pues hubiese escrito i igual a i menos 1. Imprímeme la variable. Aquí le he puesto una variable interna j para que tengamos claro que esta variable interna que yo puedo definir ahí, pues no la cambio, siempre es la misma y la i va cambiando. Imprímeme desde 0 hasta 9. Imprímeme desde 10 hasta 2, de 2 en 2 hacia atrás. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, me imprimes también la j, que no va cambiando porque no le he puesto ningún tipo de variación. No es mucho más complejo el uso de for. Y por último, aunque creo que también lo he comentado, el uso de arrays. Es una de las estructuras de datos más utilizadas y que está presente normalmente en todos los lenguajes de programación. El equivalente de array es un vector. ¿Qué es un array? Un array es un conjunto de elementos del mismo tipo, números, nombres, objetos, lo que sea. Es un conjunto de elementos del mismo tipo, por ejemplo, números enteros, 25, 27, 28, 36, 89, que forman un conjunto que está ordenado de manera que a cada elemento se le asigna un índice de posición que empieza, eso sí, siempre por defecto por 0. De manera que el elemento 2 es el número 28. Esto tiene utilidad porque me permite, si tengo que definir muchos elementos del mismo tipo o utilizar muchos elementos del mismo tipo, poder hacer la definición toda de golpe y poder trabajar y poder llevar, traer y mover todos ese conjunto de elementos de golpe y no uno a uno. Estos son los arrays. Matemáticas vectores de elementos del mismo tipo a los cuales se le asigna a cada uno una posición, un índice de posición que permite acceder directamente a ese elemento. Hay otra estructura de datos que comentaré marginalmente, os daré alguna referencia por si os interesa, que se llaman las colecciones o sets. Una colección es, digamos, una evolución del array. Es un conjunto de elementos ordenados que no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Pero de momento nos conformamos con el array. Echemos un vistazo a diferentes programas para ver cómo se utiliza el array. Primero, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo quiera calcular las medias de un estudiante, sus notas, y hemos hecho 10 ejercicios. ¿De acuerdo?
Yo tendría que declarar por separado cada uno de las variables. Interior, nota 1, interior, nota 2, interior, nota 3, y así sucesivamente. O calificación 1, calificación 2, calificación 3. Pues muy bien. Hago esto. ¿De acuerdo? Hago esto. Integer. Digo interior. Entero. Calificación nuevo. Integer 10. Es decir, aquí lo que estoy declarando es un vector, un array, ved aquí los corchetes, de números enteros, donde habrá 10 elementos. Y no tengo que declarar calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4, calificación 5, calificación 6. El array está declarado, se ha creado el objeto, pero está vacío. Tengo que decir cuál es el valor de cada elemento del array. Bueno, pues esto lo tengo que decir uno a uno. El primer elemento, ¿veis cómo empiezan 0? Será un 0, la segunda nota un 4, un 6, un 7, un 8, un 4. Primera utilidad del array. Si tengo que definir muchos elementos del mismo tipo, los defino de golpe y los coloco dentro de un array. Segunda utilidad del array. Imaginaros que ahora quiera calcular la nota media. Si yo lo hubiese definido de la forma anterior, de forma individual, las 10 notas, pues tendría que decir nota media, float, nota media. Bueno, ya he definido ahí la media con el float, pues tendría que hacer la siguiente operación. Media igual nota 1 más nota 2 más nota 10 dividido por 10. Qué pesado esto. Como en un array tengo los elementos identificados por su posición, con un for, que me vaya recorriendo los elementos, yo puedo leer todo el array sin necesidad de tener que ir elemento uno a uno. For y array son dos estructuras íntimamente amigas. ¿Qué digo? Ved aquí, for, el entero posición que va desde 0 hasta la posición del array. Ved esta estructura. Calificación es un array. Calificación.length, esto es un método asociado a la clase array que me da la longitud del array, cuántos elementos tengo. Me dará 10 porque tengo 10 elementos. Cuidado, que empiezo a contar desde 0. Pues digo, desde la posición 0 hasta la posición 9 de 1 en 1, me vas sumando los correspondientes elementos del array. Y me vas acumulando esa suma. ¿De acuerdo? Y después podré tranquilamente calcular la media dividiendo esa suma acumulada por la longitud del array. Empiezo por 0 y voy sumando cada paso de for. Primer elemento, 0 más 4 más 6, 10, más 7, 17, más 8, 25, los voy sumando. El for me va recorriendo tranquilamente todo el array y al final pues divido por la longitud del array y saco la media. Más ejemplos de uso de arrays. Los tenéis ahí, le vais echando un vistazo y vais familiarizándose con esta estructura e intentar reproducir estos programas. ¿Cómo puedo rellenar también los datos de un array? Como he visto, puedo hacer esto de aquí. Aquí defino un array de enteros que tiene 5 elementos. El primero será 3, el segundo 3, el otro 4, el otro 9, el otro 6. Aquí hago lo mismo, pero esta es otra manera de asignar los valores concretos a cada array. Esto es un array, un vector de enteros
formado por los números 3, 4, 5, 0, 6, 5 y 4. Automáticamente ver la diferencia. Al hacer esto, automáticamente lo que hace Java es crear el array, ver cuántos elementos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, crea un array de 7 elementos y asigna los valores correspondientes. Es otra manera más breve, digamos, de hacer lo mismo. Otra manera de declarar, crear y asignar al mismo tiempo, en una sola línea, todos los elementos del array. De nuevo, con un for puedo recorrerlo e imprimirlo. Tercer ejemplo. Yo puedo crear un array de cualquier cosa. Yo aquí he creado una clase que se llama figura. Figura. Propiedades alto, ancho, superficie, con sus getters y setters. Bueno, yo puedo crear un array de objetos. Puedo crear un array de lo que sea. La única condición es que todos los elementos del array sean del mismo tipo. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, créame un vector cuyos elementos serán del tipo figura y que tendrá 10 elementos. ¿De acuerdo? No he creado esos objetos. Tengo que crear esos objetos. Yo podría crear como la posición 0 tendrá un elemento del tipo figura, el conjunto 1 elemento del tipo figura, etcétera, 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 etcétera. Con un for las puedo crear de golpe. Desde i igual a 0 hasta el final del array de 1 en 1, créame, ¿de acuerdo?, el objeto de la clase figura que guardaré en cada una de las posiciones. ¿Vale? Voy al último ejemplo y ya dejo si tenéis alguna pregunta. Este último ejemplo aprovecha el anterior, crea, como veis, pues creo un conjunto o creo un array, que llamo conjunto, de 10 elementos de objetos figura. Hago un for para recorrer todo el array desde la posición 0 hasta la posición 9, de 1 en 1. Creo el objeto correspondiente a cada posición y le voy a dar un valor a alguno de los atributos, por ejemplo, alto y ancho. Este ejemplo lo que pretende ilustrar es esto de aquí. Algo que nos será útil porque estamos pensando en programar un juego. Y un juego tiene que ver con cosas que funcionan al azar. Por ejemplo, tirar un dado. Nosotros tiraremos dados. ¿Cómo le digo yo a mi programa que tire un dado y que ese dado tiene un valor aleatorio? Para ello existe la clase random, de randomize, números aleatorios, que permite decir, dime un número cualquiera entre 0 y 10. Y te dará un número aleatorio entre 0 y 10. Realmente es cuasi aleatorio, pero lo tomamos como aleatorio. Ved cómo funciona. Existe en Java una clase random. Es usada para generar números pseudo aleatorios. Los tomamos como aleatorios. Números tomados al azar. Le estoy diciendo, créame un objeto que voy a llamar gen de la clase random, constructor random, créame el objeto. Ya tengo ahí un objeto que me va a permitir generar números aleatorios. Ved cómo está aquí. Podéis echar un vistazo a la clase random, pero de momento esto nos va a ser útil. Aquí tengo mi objeto de la clase random y este es un método asociado a la clase random que se llama nestInteger, entre paréntesis 100. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente devuélveme un número a voleo entero entre 0 y 99. Devuélveme un número, cual sea, como si sacases la bola de una bolsa que esté entre 0 y 99. Ejecutamos. A ver,
Como veis, pues vale, me da números cualesquiera entre 0 y 99. Vuelvo a ejecutar. Me da otros números diferentes. Vuelvo a ejecutar. Me da otros números diferentes. Y si quiero un número que no esté entre 0 y 99, que esté entre 0 y 10, hago esto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Quiero un número cualquiera que esté entre 0 y 10. Daros cuenta que he puesto 11. Ejecuto. Veo que me sale. Ahora me salen todos números entre 0 y 10. Vuelvo a ejecutar, me salen números diferentes. Obviamente, dentro de la clase random, si le echáis un vistazo, hay diferentes opciones para que me den números enteros. Puedo decir que me dé números decimales, floats. En vez de un next integer, seguramente habrá un next float, que me daría números decimales y otras opciones. ¿Vale? Echadle un vistazo. Bueno, con esto, más o menos considero repasados un poco los aspectos más importantes asociados al proyecto 02 que os pueden ser útiles para ir terminando los proyectos previstos. De momento, pues, a ver, que quite esto. Este ya lo habéis entregado, os lo he corregido y os lo he comentado. Tenemos pendiente este, que también hemos comentado. Tenemos pendiente este, que es lo que podéis imaginar que es coger este y a partir de ahí coger los datos y pasar a una segunda ventana donde en un futuro ya implementaremos el juego. Esto, la idea es que lo tengáis terminado y entregado antes de Navidad, lo comentaré la próxima semana. Y aquí vosotros no lo podéis ver porque este es mi plataforma. Veis aquí que hay una cosa que se llama proyecto examen. Vale, tranquilos. Hablaré de eso la próxima semana. Porque si recordamos la guía didáctica, el examen no será un examen en el sentido de que voy ahí y te hago un programa. El proyecto examen será, yo os propongo que elaboréis un programa que será a continuación de esto, a ver hasta dónde llegáis. Y me lo enseñáis y me lo contáis el día del examen. El examen no es la nota de la asignatura, recordad la guía didáctica, ni tan siquiera es la nota mayoritaria. La nota de la asignatura se compone una parte importante por yo voy haciendo los proyectos y los voy entregando. Una parte importante por yo voy participando en foros, alimentando mi blog, buscando recursos de Java, poniéndolos en común con mis compañeros. Y la parte menos importante es voy al examen y del proyecto que me proponen vamos a evaluar hasta dónde he sido capaz de llegar. Pero digo que esto ya os lo enseñaré y hablaré de ello la próxima semana. Vale, Constantín me confirma que ya habíais visto la clase random. Perfecto, me alegro. De acuerdo, Lorenzo. Te propongo una cosa al respecto, porque tengo otra clase casi ahora mismo y voy retrasado. ¿Por qué no lo comentas tú en un foro? ¿Vale? Y así también vosotros contribuís. Y eso además, Lorenzo, entra en la calificación. Quiero también, Lorenzo, que me entiendas una cosa. Dentro de programación hay personas que, pues obviamente, ya han trabajado antes en programación y van bastante más avanzados y se les puede dar más caña con asuntos un poco más complicados o más adelante. Y tampoco quiero que otros piensen que, ¿de acuerdo? En que, digamos, al que le cuesta más entienda lo que es un foro y cómo funciona y cómo implementarlo, fantástico. Además, tú ahora nos ayudas y en el foro nos comentas el autocompletado para for y for each. Y a lo mejor ya el que tiene claro el for, pues lo ve útil y lo aprovecha. Y además eso lo haces y se tiene en cuenta en tu calificación. Perfecto, Lorenzo, te hago esa propuesta. ¿Vale? Pues bien,
Voy a detener la grabación. Simplemente la próxima semana, digamos que comentaré cómo plantearnos y estructurarnos el trabajo de aquí a Navidad y para después de Navidad teniendo en cuenta el examen, como veis, con tiempo. Y a partir de ahí, pues iremos comentando, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos.